Yo empiezo a trabajar con un proyecto que abarcaba a 13 mujeres, ¿tá? Creo que esto fue en el 2008 por ahí, 2008 sí, que empiezo como a trabajar durante 2 años, un proceso de 2 años más o menos, que lo que hacía era yeso directo sobre el cuerpo, y fue una exposición que se llamó No Modelos, ¿no? Que creo que ahí empieza como el trabajo sobre todo grupal, si se quiere, ¿no? Grupal en cuanto a trabajar en colectivo o con un grupo determinado, en este caso también de mujeres, ¿no? Yendo a posterior con 10 de cada 10, ¿no? Y ahí era sobre todo una instalación, lo que yo muestro es el work in progress de ese proceso, ¿no? Que fueron durante 2 años, y después una instalación con las esculturas, esos cuerpos, ¿no? Ese fue como digamos, el proyecto grande que abarca un grupo determinado de personas, ¿no? Y que también tiene que ver con la instalación. ¿Por qué te digo esto? Porque en sí, antes de la performance, digamos, trabajaba mucho más lo que tenía que ver proyectos relacionados a las instalaciones, ¿tá? Escultóricas, ¿no? Como, no sé, el Gran Parche, no sé, en este momento no me acuerdo de todos ¿no? las obras, ¿no? Que trabajé. Y en paralelo en sí, lo que tuvo que ver con el arte de acción, ¿no? En el 2010, Rizzo, ¿no? Que me invita a participar de una obra de él, que era Los trajes transparentes, ¿no? Y ahí creo que fue el primer momento, ¿no? El primer momento no, fue como el empezar a investigar sobre la performance, ¿tá? Que si bien es un lenguaje, ¿no? Que lo que hace es una práctica en realidad, o un lenguaje artístico que trabaja a partir del cuerpo, de comunicar a través del cuerpo. Y ahí empiezo como con una investigación. Después, seguido a eso, trabajé, no sé, hice la obra Retrato de Amaral. Bueno, 10 de cada 10 es un proyecto que arranca en el 2015 a partir de los feminicidios ocurridos desde el 1 de enero de ese año al 8 de marzo. ¿Ah? Ante esa problemática, ¿no? Que había acá en Uruguay, empiezo a trabajar en esa obra, ¿tá? Que primero fue con 10 actrices, ¿no? y una intervención que se hizo en el espacio público, o sea, en Tristán Narvaja, ¿tá? Después, en el 2016, el 8 de marzo del 2016, ahí se hizo una convocatoria, ¿tá? Y se incorporaron muchas más mujeres, ¿tá? Actrices también, y de otras disciplinas, porque habían de Bellas Artes también, mejor dicho. Del 2016 se hizo el 8 de marzo y después se volvió a hacer en noviembre, ¿no? Como 25 de noviembre es el Día, ¿no? Internacional contra la Violencia Machista, y se hizo en distintos espacios, distintas plazas públicas, ¿no? De la ciudad. Luego fui a una residencia, participé de una residencia por intermedio del INAE, del Instituto Nacional de Artes Escénicas, donde esa residencia trabajabas la performance en el espacio público, ¿no? O sea, la acción en el espacio público. Fueron unos 10 días más o menos, una semana, no recuerdo bien, de residencia con Jordi Durán, ¿tá? Que es el director artístico de la Fira Tàrrega, ¿tá? En Cataluña, y dentro de otros artistas que habíamos quedado seleccionados para esa residencia, me invita, junto con el INAE, a participar de lo que es el Fira Tàrrega, ¿no? Que fue el año pasado, fue este año, ¿tá? Para hacer el proyecto 10 de cada 10 en Cataluña con actrices de allá, ¿tá? Entonces trabajo con un grupo de 16 mujeres en total, con un grupo, en realidad éramos más, 16 en escena, ¿tá? En donde, bueno, a partir de ensayos todos los días, tenemos ensayos absolutamente todos los días, y tuvimos 4 días de presentación, ¿no? Durante ese periodo. Y en sí o sea, la obra,
¿tá? Como para redondear un poco de qué va la obra, ¿no? Yo lo que hago es trabajar a partir de un texto de un médico barcelonés de 1919 por ahí, que habla de la belleza femenina, ¿no? O sea, tira como diferentes tips, ¿tá? En cuanto a la belleza de la mujer, ¿no? Su salud, su higiene y su belleza, ¿tá? Que son recetas nefastas, ¿no? Sobre la belleza. Y en ese momento, o sea, en el 2015, cuando yo empiezo a trabajar la obra, había un diario, ¿no? Una nota que salió en un diario online que se llama El Mundo, que es un diario español también, que se titulaba Uruguay no es un país para mujeres, ¿tá? Yo lo que hago es tomar este libro, ¿tá? Y esa nota que tenía estadística, ¿tá? Sobre los feminicidios en Uruguay, sobre las denuncias, ¿tá? Y hago un nuevo texto, o sea, reedito, ¿tá? Y ese es el texto que se empieza a trabajar, ¿tá? Con las actrices, mediante cada una un personaje diferente, ¿tá? Y se empieza a trabajar en esos textos. Luego las actrices intervienen sobre el cuerpo de las otras, ¿no? O sea, las performers y actrices, así es como yo las divido, ¿tá? Como se divide en escena, mejor dicho, y ellas intervienen sobre el cuerpo, o sea, las performers intervienen sobre el cuerpo de las actrices, dejando luego una crisálida en el espacio, ¿no? ¿Qué más contarte con respecto a eso? Bueno, en sí te puedo hablar en cuanto a la experiencia, ¿no? de un proyecto que este es el 4º año, o sea, el 8 de marzo del 2018 sería el 4º año, ¿tá? De la obra en sí, y que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Si bien en un comienzo eran 10, hoy en día somos 40 y pico de mujeres en total, ¿tá? Entre asistente, mujeres que ingresaron en un momento, que ya no son parte de 10 de cada 10, o que siguen siendo parte pero desde otro lugar, ¿no? Que en un momento accionaron y luego no. Y, no sé, por ahí las distintas etapas y los procesos, ¿no? Me pasó como este año también ganamos los fondos concursables, ¿tá? Y estuvimos como en distintos departamentos, estuvimos en distintos departamentos de Uruguay, ¿no? 33, Maldonado, Rocha y Minas, de los cuales fue súper fuerte trabajar, ¿no? Sobre todo un área, ¿no? Como la performance, que es un área, por decirlo de un modo, nueva, ¿tá? En el arte contemporáneo en Uruguay. Si bien es algo que se viene trabajando hace muchos años, llevar el lenguaje al interior del país, o sea, que vos te pares en el espacio público, ¿no? con un discurso, por ahí no solamente interpela, como puede pasar acá en Montevideo, sino que genera como cierto extrañamiento, ¿no? Entonces, y sobre todo trabajando el tema ¿no? que habla sobre, ¿no? Una obra que habla sobre violencia de género. Entonces, bueno, nos enfrentamos como a distintos, en ese momento, el trabajar 10 de cada 10 en distintos departamentos, nos enfrentamos con distintas situaciones, ¿no? En sí, la obra primero tenía una instancia en la que se hacía la acción en la plaza, y al otro día tenía una instancia de diálogo con referentes del lugar, ¿no? En cuanto a la temática, ¿tá? Y público en general. Y nos encontramos con que de repente hacíamos la obra solamente para, no sé, 10 personas, ¿tá? Y con un diálogo con solamente referentes, ¿no? O sea, que no había como público extra, ¿no? O por ahí la comunicación, la información no llegaba a toda la ciudad, o no había por ahí, no sé si tenía que ver con una comunicación, yo creo que sí que tenía que ver con la comunicación, ¿no? O sea, desde los referentes, no tanto los referentes, sino en sí que vos te manejabas por los centros MEC por ahí, ¿no? Yo recurría a las intendencias departamentales, ¿no? A las intendencias, mejor dicho, y a cultura de cada intendencia, ¿no? Entonces me encontré con distintas situaciones, ¿no? Y con cómo el tema era abordado en cada departamento también, que eso me parece que no es menor, ¿no? Porque era bueno como llevar el proyecto al interior para generar justamente, ¿no? Poner sobre la mesa la problemática y llevar a diálogo, y nos enfrentamos ¿no? con una justamente con otro tipo de, ¿no? de instancia, ¿no? En donde
nos ignoraron. En muchos departamentos hubo como una cuestión bastante, ¿no?, de ver cómo se abordaba el tema en sí, ¿no? Entonces fue fuerte para nosotras trabajarlo en el interior, ¿no? Hablar del proceso de 10 de cada 10 pasó por distintas etapas, ¿no? O sea, no es lo mismo la primera acción que se hizo en el 2015, ¿no?, que fue en la Feria Tristán Narvaja, donde eran diferentes, ¿no?, estábamos de a dos en distintos focos, por decirlo de algún modo, distintas esquinas, y la proximidad con el público era otra a la que tenemos hoy en día, que es más de escenario, por decirlo de algún modo. En ese momento vos interferías, no solamente interferías en el lugar, que es una feria, donde no hay performance dentro de una feria, sino que la proximidad era cuerpo a cuerpo, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces el impacto era diferente. Después, según los espacios, ¿no?, como que empezó a generar, no, se trabajó de otro modo, ¿no? Y en sí el proceso son ensayos, ¿no? Una vez que que veíamos la fecha, yo veía la fecha de decir, bueno, miren, estuvimos el 8 de marzo del 2015, el 8 de marzo del 2016, empezábamos un mes antes, yo las convocaba, ¿tá?, un mes y pico antes para empezar a ensayar, y teníamos ensayos casi todos los días, con las que podían, porque también es que no tenemos no es todo el tiempo para esto, sino que había que acomodar a los horarios y a los trabajos de cada una, ¿tá? Entonces, bueno, por ahí yo tenía más disponibilidad para justamente lograr, ¿no?, más ensayos, ¿tá? Pero en sí se trabajaba el texto, la grupalidad también, ¿no? Se trabaja sobre todo la grupalidad, porque no es una sola, sino que somos un montón, ¿no? Y la obra crece, ¿no?, cuanto más se trabaje la grupalidad, ¿no? O sea, es eso, falta una y se siente, ¿tá? Entonces, pasamos como por distintas etapas y procesos. De hecho, cuando fuimos al interior, ¿no?, se trabajó con una psicóloga social también, ¿no?, para trabajar justamente la grupalidad y lo que pasaba, porque es eso también, o sea, el trabajar con un tema social que te atraviesa, o sea, que es una problemática que te atraviesa, que pones en reflexión, ¿no?, que es una construcción, porque también hay mujeres que también como que en ese momento empezaban a cuestionarse determinadas cosas, ¿tá? No es que vos venís, o sea, esto es una obra, entonces no es un grupo de mujeres haciendo una catarsis, sino que es un grupo de profesionales, ¿tá?, que trabajan la obra para llevarla a escena y ahí poder comunicar, ¿tá? Pero más allá de eso, ¿cuánto te afecta a vos? Y poder trabajar eso también en el grupo, ¿no? O sea, bueno, decir, bueno, ¿y cómo me afecta esto a mí? ¿Qué pasa con mi cuerpo en escena? ¿Qué pasa con el cuerpo de la mujer en el espacio público? ¿Tá? ¿Qué pasa con esas mujeres vestidas de rojo, ¿no? Y entonces como, no cuestionar solamente el tema, sino en sí la obra también, ¿no? Entonces como que yo digo que pasamos por distintas etapas, porque de hecho yo también como directora y creadora de la obra, pasé por distintas etapas, ¿no? Si bien no sé, como que tuvo momentos en que la creación se volvió más colectiva, por ahí como fue la ida al interior, cuando estuve en Cataluña, lo que pasaba y acontecía en ese lugar era completamente diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo el feminismo en Uruguay que el feminismo en Cataluña, son cosas completamente diferentes, ¿tá? Cómo se aborda el tema de la violencia de género, ¿no?, aquí que allá, ¿no? Entonces en sí el trabajo era diferente, aparte de que, bueno, de que yo estaba a las 24 horas también para trabajar en la obra, ¿no? Entonces podía no solamente reunirme con abogados que trabajasen el tema, ¿tá?, sino con distintos referentes también, ¿no? O sea, que podían proporcionarme cierta información para trabajar en grupo y también concientizar y trabajar de otro modo, ¿no? En Cataluña se dio más así también. Y también lo que sucede en los espacios, ¿no?, que eso no es menor. Digo, la performance, si bien yo creo que es un área
que surge, ¿no?, hace unos cuantos años, Café Voltaire, ¿no?, hablar un poco de la historia de la performance. Acá en Uruguay es más bien joven, ¿no?, dentro del arte contemporáneo hablo, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede también con ¿no?, los espacios, ¿no?, expositivos, ¿tá?, y esa área, ¿no?, ese lenguaje para comunicar? Yo creo que ahora hay, ¿no?, todo justamente, ¿no?, a partir de los 90 por ahí en el arte contemporáneo, otro abordaje del lenguaje, ¿no? Entonces, nada, ahora me fui como un poco por las ramas, ¿no?, pero pensando en los espacios, ¿no?, ¿qué sucede con esos espacios y el artista, ¿no? Porque es eso, ¿no?, cómo influía hacer esta obra, cómo influye hacer esta obra acá y hacerla en Cataluña, ¿no?, que tiene que ver con los procesos también. Un proceso como directora, por ejemplo, en los dos lugares, en el abordaje del tema a nivel político y social, ¿tá?, y el público, ¿no?, esa sociedad que te hace, ¿no?, que es espejo, ¿tá? Claro, allá estabas acostumbrado a tener un público, cuando digo allá hablo de Cataluña, ¿no?, un público de 300 personas, más de 100 personas que iban a ver esa obra, ¿no?, y que eso, cuál era el impacto que eso tenía a nivel social, por ahí, ¿no?, desde, bueno, crítica de arte que hablaba al respecto de la obra, ¿tá?, hasta, bueno, eso, no sé, repercusión, ¿no? Acá en Uruguay pasan otras cosas, con el tema, ¿tá?, con la obra, con la performance, con los espacios públicos, con el artista en el espacio público, ¿tá?, con las instituciones y los espacios. Entonces, bueno, obviamente en cada país, ¿no?, pero digo, haciendo como, ¿no?, pensando en esa exposición de la obra en dos países y dos continentes diferentes, que tiene que ver con el proceso de eso también, ¿no?, con la maduración de ese proyecto. Cuando yo volví de Cataluña y haber vivido eso, ¿no?, que doy gracias haberlo vivido, y doy gracias también como, porque también uno empieza a valorar ser artista uruguayo, ser artista mujer uruguaya, ¿no?, como, porque decís, claro, ¿viste?, uno acá en Uruguay está acostumbrado a hacer, lamentablemente, con muy poco, ¿no? Y uno, claro, llega a otra parte donde ¿no?, Europa, donde en este caso en particular, no digo que siempre sea así, en este caso en particular, acostumbrado a hacer de un modo, acostumbrada a hacer de un modo, llego allá y me encuentro con todo a disposición. Por ende, vos podías exponenciar, ¿no?, como artista la obra, ¿tá? Esa obra podía ser exponenciada porque tenías todo a disposición. Y eso no es menor, ¿no? Y eso lo hace también el ser artista uruguayo, ¿no?, ser artista mujer uruguaya, creo yo. Hay una cuestión, o por lo menos yo lo valoré también desde ese lugar. Después llegar y hacer la obra acá, con la invitación de Rulfo y el Subte, eso también para mí fue como, a mí me dio muchísima alegría, ¿no?, porque fue también como decir, bueno, qué bien, ¿no?, porque tiene que ver con que cómo las instituciones abordan estos temas, ¿no?, y las obras que trabajan estos temas, en este caso una performance, ¿no? Entonces, si bien tiene, ¿no?, un momento donde se trabaja la escultura, porque ¿no?, se trabaja sobre el cuerpo ¿no?, de otro o de otra, en sí es en el espacio público cómo se plantea, ¿no?, y cómo se plantea esa obra, ese conjunto que primero es una idea, ¿no?, y luego se traspasa esa idea a cada una de las actrices, ¿no?, que tiene un texto y un personaje determinado, cómo se trabaja eso, ¿tá? Y después eso en el todo, ¿no?, primero las individualidades, el texto y la actriz con el personaje, y después esas individualidades y después lo técnico, porque también el trabajar sobre el cuerpo, ¿tá?, tiene mucho ensayo. Toda la parte plástica tiene mucho ensayo, ¿no?, porque es eso también, se hace una escultura sobre el cuerpo de una persona, por ende hay que tener ensayo, ¿no?, porque no es lo mismo trabajar en el espacio cerrado mientras vos haces la escultura a llevarla al espacio público, que la adrenalina del momento ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno,